Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Como sabéis, nos trasladamos a la casa del mercader de Venecia, The Merchant of Venice, por eso lo digo en español. Vamos a ver el perfume de Imperial Esmeralda. Bueno, sabéis que hicimos la compra de un perfume del mercader de Venecia que me salió buenísimo. Y también compré un set de descubrimiento, pero también me enviaron un par de muestras de distintos perfumes, los cuales también merece la pena conocer, descubrir y hablar sobre ellos. Así que vamos a empezar por este Esmeralda Imperial, resumiendo. Bueno, voy a leeros las notas del perfume y lo comentamos. Bueno, vamos a ver cómo es el perfume porque es una preciosidad. Mirad, que es que... Vale, este es un poquito más llamativo y recargado. Todos los frascos del mercader de Venecia tienen esta forma y luego lo que es el frasco vienen decorados. Es cristal de Burano y es impresionante de bonito. Luego además viene una presentación, una caja cofre preciosa. O sea, la verdad es que la presentación de estas botellas son impresionantes. Ahora sí, voy a leeros las notas y lo comentamos. Este perfume es del año 2019 de la familia Oriental Floral, con notas de salida de bergamota, mandarina, iris y pimienta rosa, notas de corazón, nardos, lirio de los valles, azucena, ylang ylang, flor de azahar de naranjo y rosa, y notas de fondo pachulí, benjuí, almizcle blanco, ámbar y vainilla. Casi me quedo sin aire. Esto es un eau de parfum concentrado, ¿de acuerdo? Pero aún así tenemos un perfume con una concentración muy grande de flores. Entonces la duración va a estar entre las 6, poquito más de horas, más o menos. Sobre todo porque en la piel nos va a dejar un aroma floral a ras de piel que sí que nos puede durar un poquito más, pero en torno a las 6 horas. Con una intensidad media. Este perfume... Desde luego, aparte de que sea oriental floral, es básicamente un conjunto floral de todas las flores que puedan venir en este mundo. Esto también va a hacer que dependiendo de la persona que los huela, la sensación olfativa puede cambiar. ¿Por qué? Por nuestras predilecciones. Es decir, o incluso los aromas que menos te gusten, lo que más y lo que menos te guste. En un conjunto tan grande de flores, quizá... Y yo, como es mi caso, detecto antes la flor del nardo porque me gusta mucho, pero quizá hay otra persona le resalta más la azucena, los lirios, la rosa. Va a depender mucho de esa capacidad olfativa. Entonces, es cuestión también de probarlo, ¿de acuerdo? Y de ver qué tal el perfume. En su salida, en mí, tiene una nota de nardo que es predominante en el perfume, al menos en mi olfato, que viene ligeramente empolvada. En la salida, este pequeño conjunto floral que juntan tanto el nardo como el iris viene refrescado por la mandarina y la bergamota, que le va a dar como un ligero frescor frutal, pero sin ser chupifrutas, no, es un frescor frutal para acompañar la salida floral. Según va decayendo lo que son las partes cítricas del perfume, nos vamos a encontrar con todo un conjunto floral, como si en un ramo de flores juntásemos los nardos, las azucenas, el lirio y muy poquitas rosas, porque aquí al menos en mí la rosa no es predominante, sino que tienes un conjunto floral muy bonito. E incluso el ylang ylang ligeramente le va a dar ese toque exótico a este conjunto de flores. Avanzando en el aroma nos vamos a ir quedando en la piel un ligero toque floral, porque realmente incluso aunque nos digan que de fondo tiene vainilla, no es un perfume dulce de vainilla, no es un perfume de ámbar, es simplemente como, aunque nos pongan pachulí, benjuí, almizcle blanco, ámbar, creo que son pequeñas texturas para acompañar un conjunto floral que... te puede resultar entre... No, es que yo lo huelo y por mucho que me digas no encuentro el dulzor de la vainilla, ni de los ámbares, ni nada. Son notas, texturas, aromas que van a acompañar a este conjunto de flores. Porque en los días que lo he probado, incluso ya cuando terminaba el perfume, olía mi piel. Podía seguir notando ese ligero nardo y como si fuera un body mist de flores, el conjunto floral en la piel, ¿no? Es ese toquecito floral suave que se te va quedando en la piel. El conjunto floral, floral y más floral. Entonces, dentro de todo este conjunto, tú lo ves y tienes que valorar si son flores que a ti realmente te gusten, te hagan vibrar y las sientas.
Este perfume es para mí, ¿yo lo compraría o no lo compraría? Bueno, pues probablemente no es el tipo de perfume que a mí me ha hecho vibrar del todo. Tengo muchos perfumes con la nota de nardo, con una composición floral ni mejor ni peor, simplemente que me gustan más, me llaman más la atención. Es verdad que cuando pruebo este perfume tiene un algo que me da un poquito sensación de retro, de perfume un poquito más clásico, ¿no? Y sí es verdad que la nota del nardo resalta bastante entre medias del resto de notas. Entonces es un perfume que me alegra haber probado porque yo para mí no lo compraría. Entre que tengo otros perfumes de nardo que me gustan más, quizá, y este no es mi tipo de perfume. No digo que sea malo, digo que es personal y ya sabéis que en este tipo de aromas mejor probarlos antes por si acaso. Oye, que si no te gusta, no pasa nada. Aquí hay gustos para todo. ¿Es un perfume unisex? Yo diría que no. Este conjunto de flores es como una carga femenina muy importante y muy especial. Particularidades, muchas. Creo que de por sí las flores, aunque muchas veces creemos que los perfumes que son florales son los más fáciles de comprar, de regalar, de tener, no es así porque precisamente depende mucho del tipo de flores que componen el perfume. Y en este caso tenemos una variedad tan grande de perfumes que es muy particular. El iris le da un toquecito atalcado al perfume. Los nardos, no a todo el mundo le gustan. Nardos, lirio, azucena, ylang ylang. O sea, que realmente es un conjunto de flores que como alguna de ellas te disguste, la hemos fastidiado porque no te va a gustar. Entonces, sí que es interesante probarlo, descubrirlo. Por supuesto, me encantaría saber si lo habéis probado, no lo habéis probado. Bueno, si lo has probado y te ha gustado mucho o no te ha gustado nada, que nos lo cuentes, porque este tipo de perfumes es muy particular. Por supuesto, es interesante. Una cosa es que a mí no me ha hecho vibrar y otra cosa es que desde luego es un buen perfume, es un perfume muy bonito, muy floral, muy especial. Así que si lo habéis probado, contádnoslo con sinceridad que os estaremos leyendo. Espero que este vídeo os haya gustado y os haya sido de utilidad. Un beso enorme, gracias por dedicarme vuestro tiempo. Hasta el próximo perfume. Adiós.